Lo dijo en la primera hora. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional correspondiente a este martes 29 de agosto del año 2023. Hace 6 días, casi hace una semana, el presidente de la República emitió el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. Reglamento que estaba esperado largamente, 9 meses después de la entrada en vigencia de la última reforma aprobada por la Asamblea Nacional cuando todavía no había sido disuelta. Esto lo hizo el presidente a través del decreto ejecutivo 850 y según la información oficial, el reglamento define las medidas de prevención, protección urgentes sobre el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, que eso hay que hablarlo, ¿no? Porque en este momento hay un contexto de inseguridad muy grave. Hay 5 colegas que han tenido que abandonar el país fruto de amenazas. Los casos que se conocen son los de Carol Noroña, los de Liceo Ormaza, los de Anderson Boscán y Mónica Velázquez, y un colega cuya identidad se mantuvo en reserva hasta hoy, que entiendo trabaja en alguna de las provincias del Ecuador y que igualmente tuvo que ponerse a buen recaudo. Vamos a tomar contacto a esta hora y le quiero agradecer la gentileza de conectarse con nuestro espacio al académico Abel Swing. Él es docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo le va, doctor Abel Swing? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Buenos días, Fabricio, buenos días a toda la comunidad. Es muy grato participar en este espacio importante y poder compartir una opinión desde el sur del Ecuador respecto a algo tan trascendente como es el reglamento de la ley de comunicación. ¿Por qué cree usted que el presidente se demoró 9 meses para poder emitir este reglamento? Yo no sé si la ley, sin el reglamento, podía ser aplicada o qué va a cambiar ya con el reglamento en plena vigencia, doctor. Había la expectativa en todo el país de que se ponga en vigencia la ley a través del reglamento, porque así manda la organización formal de la legislación. Entonces, ya con este protocolo tenemos una forma de ponerlo en práctica, lo que dice la ley de comunicación. Es importante porque nos permite avanzar en esta gestión de buscar un mejor escenario para la comunicación, donde podamos opinar tanto actores públicos, privados como comunitarios. Y también es necesario que podamos acercarnos más desde la academia para poder entender, poner espacios de diálogo, de comprensión, de tolerancia. El reglamento ciertamente va en la línea de poder poner en escena lo que piensan las empresas de comunicación, los trabajadores de la comunicación, y poder tener, digamos, un lado, el péndulo que permite que haya una autorregulación. Sin embargo, también es interesante que podamos ya en la práctica ir entendiendo cuáles sean sus mejores escenarios. Es decir, parece que no es tan valioso pasarnos de un extremo al otro, es decir, de una regulación muy estricta desde el Estado, no autorregulación. Entonces hay que pensar en escenarios de co-regulación, donde podamos participar, opinar, entender. Y también perdón que le interrumpa. ¿Usted cree que nos fuimos al otro extremo? Pienso que hay condiciones para poder, digamos, entender y dar una apertura hacia la perspectiva de los actores de la comunicación, en este caso particulares. Pero ya se está discutiendo si sería conveniente tener espacios de corregulación. Sí, yo pienso que nos hemos ido un poquito más al otro extremo. Es importante, pero también habría que ver que las recomendaciones de los redactores de la libertad de expresión del año 2019 dejan unos elementos importantes que se han incluido en este reglamento, pero otros aún no. Es decir, también tenemos que entender de que hay recomendaciones internacionales que nos animan a continuar gestando más estos ambientes de comunicación. Lo importante sería también, Fabricio, y ciudadanía, pensar que estamos haciendo comunicación en nuevos ambientes, por ejemplo, comunicación en medios digitales. No pedimos que se regule, pero que sí se vaya discutiendo poco a poco, es decir, dónde realmente están estos elementos de concentración mediática, por ejemplo, ahora mismo a nivel internacional. ¿Qué podemos hacer y cómo avanzar para que las libertades que están en línea estén también, que están fuera de línea, estén también en línea? Es decir, creo que estos debates también tenemos que tenerlos en la comunicación del país. El reglamento al que hacemos mención habla también de qué es lo que va a pasar en esa convergencia hasta la televisión digital terrestre. Parece que estamos un poquito rezagados, seguimos hablando de escenarios de la comunicación analógicos, pero en este momento en la radio estamos conversando en un ambiente digital. Habrá que también pensar y avanzar en esos elementos de comunicación. De lo contrario, estamos rezagando cada vez más de los nuevos ambientes de comunicación en el mundo. A mí me da la impresión de que usted ha tratado el tema de la comunicación digital terrestre. Esta es una discusión que data desde hace una década. Y mire usted cómo todavía no se logra allanar el camino
para instrumentar plenamente esa comunicación digital terrestre, doctor? Estamos perdiendo posibilidades de poder hacer en la práctica lo que dicen ya las recomendaciones, por ejemplo, de la UNESCO: mayor participación, mayor diversidad, mayor pluralidad. La televisión digital terrestre es una tecnología de transición, pero si no hacemos la transición no llegaremos a tener una comunicación mucho más plural, que es en Internet. Entonces, es una decisión política que se viene retrasando ya varios años, varios gobiernos. Es decir, parece que en este también, y el que vendrá tendrá que tomar cartas en el asunto. Estamos preocupados de una agenda digital andina, pero tenemos que dar los primeros pasos de ver las condiciones. El reglamento, el número 850, del que estamos conversando, sí menciona que es importante contar con espacios para mayor Internet, bajar los costos de acceso a Internet. ¿Por qué es importante? Ya que esto permite acceder a la libertad de expresión. Es decir, hay condiciones materiales que habría que revisarlas y poder allanar el camino, porque de lo contrario es interesante lo que se dispone, pero no es tan fácil alcanzar esa libertad de expresión. Uno de los autores de la ley original de 2013, el doctor Rubén Jurado, mencionaba ayer en una de sus intervenciones que es importante no descuidar esa discusión de los medios de comunicación digitales, y parece que esta vez también los dejamos un poquito de lado. Habría que tomar en cuenta que ellos realmente contar con condiciones para alcanzar la libertad de expresión. Ya que estamos hablando de la parte de los medios digitales, yo le pregunto si el reglamento finalmente aborda la situación de los portales digitales. Y le hago esta pregunta porque entiendo que en el reglamento anterior, que fue derogado por el presidente Lasso, antes de la incorporación de esta reforma aprobada por la Asamblea Nacional, que de alguna manera reestructura la ley de comunicación original del año 2013, que fue reformada parcialmente en el gobierno de Lenín Moreno en el año 2019, me parece que se dio esa reforma, pero se aclara, se clarifica las condiciones de los portales digitales. Por ejemplo, había una discusión respecto a que los portales digitales no podían acceder a contratación con el sector público, por mencionar un ejemplo, por la ausencia de un reglamento. Yo no sé si con este reglamento ya se allana el camino para que los portales digitales puedan competir en igualdad de condiciones con los medios tradicionales, o todavía no se aborda eso, doctor. Aún no. Lo que se menciona es de que también se considerará las emisiones en formatos digitales de los medios convencionales, es decir, los que tienen frecuencias concesionadas, los medios, digamos, tradicionales, y su emisión en la plataforma digital. Pero no se entra esa discusión porque también esa discusión está en un proceso, digamos, en instancias internacionales de qué es lo que va a pasar. La preocupación es de que hay mayor concentración informativa, es decir, los dueños de las plataformas son pocos y tienen concentración internacional. No se aborda aquello, pero sería importante que sí pongamos condiciones para ir de a poco, dialogando, conversando, viendo qué se tiene que hacer. Es relevante que se mencione esto, pero que también se pongan esos vías que comento yo para poder conversar y qué se tendrá que hacer en ese escenario. Lo importante, lo que dicen las normas internacionales, es de que lo mismo que pasa fuera de línea pasa en línea, y los mismos derechos que se respeten, la misma libertad, las mismas garantías se respeten también en entornos digitales. Pero es valioso que se cuente ya con este instrumento y que continuemos en esos diálogos. Es decir, es importante y relevante, como lo reitero varias veces en esta mañana, el poder acercarnos cada vez más. Otro de los elementos que creo que lo estamos haciendo ya con mayor frecuencia en estos días es que conversemos más, que hagamos más pedagogía comunicacional respecto a qué competencias requiere la ciudadanía para abarcar, introducirse en estos elementos de comunicación. Eso creo que es valiosísimo y que se está también tratando como línea transversal, lo que se llama como pedagogía o alfabetización mediática informacional. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué estamos ejecutando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos involucramos de a poco en estos grandes debates y en esta opinión pública que se fomenta de los medios digitales? Eso sí se está logrando hacer de a poco. Entonces, habría que hacer cada vez más ciudadanía de la comunicación, entender más que es un derecho que tenemos todos y cómo participamos en estos derechos. Lo importante es que no se ha descuidado las bases de la comunicación, es decir, que es un camino a alcanzar varias libertades, que es una garantía que tenemos las personas y que debemos contar con condiciones para alcanzar desde la comunicación más libertades y más derechos. Le pregunto si hay aún esa discusión de qué se entiende por medios digitales. Que digo, y en lo personal he sido muy crítico sobre esto, no basta con abrirse una cuenta de Twitter o abrirse una fanpage de Facebook o un canal de YouTube para decir somos un medio digital. O sea, hay una serie de presupuestos que se deben cumplir e incluso
cuestiones que uno, digamos, desde la formación periodística aprende en las aulas universitarias, la diferencia entre información y opinión, la veracidad, la contextualización, la precisión, etcétera, para el caso de la información, y la libertad de expresión con responsabilidad ulterior si se trata del género de opinión. No sé si este debate también se ha aterrizado, doctor. Tal vez la respuesta está en lo que usted comentó, Fabricio, es decir, ¿qué es comunicación? ¿Quién hace comunicación en los ambientes analógicos o digitales? ¿Quién está contando las historias, contrastando la información? Tal vez estos principios habría que también replicarlos cada vez más en el ambiente digital. Por lo tanto, un medio de comunicación es el que cumple con un conjunto de preceptos, de deontologías, de compromisos con la verdad. Entonces, si logramos hacer eso en el ambiente digital, estamos hablando de un medio de comunicación digital. De lo contrario, no. Estamos siendo, digamos, personas que participamos en los entornos, participamos en las redes sociales, pero que no hacemos comunicación. Tal vez lo que sucedió en pandemia, lo que estamos viviendo en estos días, es volver la mirada realmente quién hace y cómo se hace comunicación, es decir, cómo buscamos la información, qué está pasando. Y lo que usted comentaba, el reglamento se aborda, es decir, poner condiciones de garantías para quienes si hacen comunicación cuenten con una protección, es decir, ¿qué implica buscar la verdad? ¿A qué estamos sujetos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué garantías mínimas tenemos que contar en los medios de comunicación y quienes hacen comunicación? Entonces, esto como que devuelve esa confianza de la comunidad a buscar la verdad a través de la información, de la comunicación de los medios, concretamente que hacen información, que descubren noticias que van tras los hechos. Entonces, las respuestas estarían realmente de distinguir quién es o qué es la comunicación realmente en medios analógicos como digitales. Doctor, en la primera parte usted hablaba justamente de que los extremos, como todo en la vida, son negativos, pueden ser nocivos. Ni una total regulación o control excesiva por parte del Estado, pero tampoco una denominada autorregulación. Yo en lo personal me parece que el Ecuador todavía está muy lejos de allanar el camino para la autorregulación. O sea, creo yo que este tiene que ser un proceso en el cual, empezando por nosotros los periodistas, los comunicadores, entendamos el valor de la libertad de expresión, que de modo alguno puede ser un libertinaje, es al menos una opinión que le he manejado yo desde siempre. Pero usted hablaba de la corregulación. ¿Qué significaría ese concepto, doctor? La corregulación ya se la practica en otros países, fundamentalmente en la Unión Europea, donde hay un conjunto de directrices que el Estado pone, es decir, el Estado debe velar por las garantías, por la equidad, por las posibilidades de políticas públicas, de condiciones similares para todos, independientemente del dinero que tenga o las capacidades, digamos, de partida de los ciudadanos. A partir de esto se tiene que invitar a los que hacen comunicación, los actores del sistema de comunicación, las empresas de comunicación, los ciudadanos, las personas, las universidades, para juntos en una mesa, en un ambiente, digamos, de común acuerdo, entender cuáles son esos estándares, cuáles son esos parámetros, esas buenas prácticas de comunicación. Porque si nos vamos al otro extremo de la autorregulación, como que estamos dejando de lado las maneras en las que podemos garantizar que todos tengan las condiciones para hacer este ejercicio de derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. Ya se lo hacen en ambientes, como le cuento, países europeos. Es importante que aquí vayamos de a poco también en su espacio de diálogo. Es decir, hay una norma que está expedida, ejecutemos la norma y busquemos condiciones para avanzar en esa, digamos, punto de encuentro. ¿Qué es lo importante y cómo llegar? Mire usted que estos días ya está escuchado, digamos, voces discrepantes respecto a esta norma del reglamento de la ley de comunicación. Y parece que se está dejando de lado empresas de apuestas deportivas. Se está dejando de lado también a las personas que están haciendo publicidad en el país. Entonces, usted me discutía en redes sociales hace unos días. Parece que se olvidaron o que se intentó poner una norma en este momento, dejando de lado ciertos intereses y derechos de las personas. Entonces, sería importante contar con vías para sentarse a conversar y encontrar una norma de mutuo consenso que es la corregulación en la comunicación. En el ámbito de la seguridad de los periodistas, de los trabajadores de la comunicación, está claro que hay un antes y un después del secuestro y posterior asesinato de los 3 colegas trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, ocurrido en la zona de Mataje, en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Hay aún un ambiente de opacidad del gobierno, tanto el gobierno anterior de Lenín Moreno cuanto el gobierno actual de Guillermo Lasso se han negado sistemáticamente a levantar la reserva, desclasificar la información que tanto necesitan los familiares de los 3 colegas asesinados. Pero a partir de ese momento se habla mucho de la seguridad. Y hoy estamos enfrentando una situación complicada cuando, por ejemplo, tenemos colegas que han tenido que salir del país
producto de la inseguridad y de amenazas ciertas. Ha habido casos como el de un colega que hace algunos meses fue asesinado en el cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. De lo que usted ha revisado, este reglamento establece ahora sí la instrumentación del Comité para la Protección de los Periodistas. Esto fue creado por el gobierno del presidente Moreno, pero quedó en el membrete, quedó en el papel, nunca se había reunido ese comité. ¿Con este reglamento se allana el camino o todavía termina siendo discrecional, doctor? No, sí se pone una vía para alcanzar en la práctica que haya este comité y que se pongan medidas de prevención y de acompañamiento para evitar estos riesgos de los periodistas. Es valioso que se haya dado este paso para ponerlo ya, digamos, en el nivel para que se ejecute. Pero es su primer paso, habrá que continuar. ¿A qué me refiero? Habrá también que poner condiciones para los comunicadores comunitarios, populares, de medios pequeños. También ellos se enfrentan a restricciones en el ejercicio de la cobertura informativa. Se ha tomado en cuenta la cuestión de género, que es valioso, entender que las mujeres tienen condiciones diferentes a los hombres. Pero hay que avanzar, es decir, contamos ya con esta norma que se entiende ya las condiciones y los recursos para alcanzar esta ejecución. Pero habrá que seguir, es decir, es diferente cubrir en la capital que en provincias, es diferente cubrir en la asamblea que en, digamos, una empresa, digamos, de productos varios. Entonces, avancemos, es decir, pongámonos de acuerdo todos y continuemos. Y también es necesario que sigamos en esta dinámica de colaboración, la academia con el Consejo de Comunicación, con las empresas de comunicación, es decir, vamos todos juntos, porque vamos juntos a ganar y hacer una sociedad diferente, desde una comunicación más amplia y plural. Mucho se habla de la precarización del trabajo periodístico y las, digamos, diferencias notables que hay entre las realidades de Quito y Guayaquil frente a la situación de ciudades más pequeñas y en donde evidentemente hay una situación económica distinta. ¿Esto se clarifica o no se clarifica con el reglamento, doctor? Sí, se explica que es diferente, digamos, hay diferentes ciudades, ambientes, escenarios, condiciones. Se pide también que haya una equidad para poder hacer estos ejercicios de la cobertura informativa. Se inserta en la mayoría de las recomendaciones del año 2019 de los relatores de libertad de expresión. Se avanza, pero hay que perfeccionarlo. Es decir, se está también de un lado comentando de que se está hablando más de las empresas y no de los ciudadanos en el reglamento de comunicación. Creo que esto es natural que pase porque se está, digamos, pidiendo desde un escenario que no había reglamento y hay reglamento de comunicación. Entonces sí se disponen elementos. Se pide también que haya unas disposiciones transitorias para que en 30, 60, 90 días se ponga en práctica ya el nuevo Consejo de Comunicación, se conforme el nuevo Consejo de Comunicación. Entonces hay la expectativa de que de pronto no se logrará en esta creación del gobierno del presidente Lazo, pero que continuamos a partir de aquello, es decir, que se inserta, que se incluyan los ciudadanos, las personas que se están disponiendo para el nuevo Consejo de Comunicación y que a partir de aquello podamos también avanzar para que haya una comunicación mucho más transparente y que no tengamos temor de informar y de consumir información validada y certera. ¿Usted cree que con este reglamento se potencia la existencia del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información? Se le dan condiciones para que se conforme el Consejo en esta nueva, digamos, constitución del órgano de regulación. Hay una nueva lógica de constitución, no es la actual, no es la que estuvo vigente. No es la que está vigente actualmente, es decir, la doctora Janina incluso tendrá que cambiar, habrá que nombrar un nuevo, digamos, Consejo de Regulación con nuevos integrantes. Habrá también que ver que haya, digamos, ellos algunos puntos de partida distintos. Es importante porque se quita el sesgo presidencialista que había hasta ahora, es decir, que era el delegado directo del presidente de la República. Y eso es importante que pase así porque hay una pluralidad y hay una democratización de quienes regulan la comunicación. Se fomenta también la profesionalización, la formación, la trayectoria de quienes estarán en ese consejo. Eso es importante para que las personas que están dirigiendo tengan, digamos, den fe de lo que están haciendo, porque tienen ya ese camino andado. Y habrá también que animarle para que el Consejo ponga en práctica, se especialice mucho más y se ponga también al alcance de toda esa información, se alcance también la transparencia informativa de la información pública. Doctora Belsuin, le quiero agradecer por sus aportes para el conocimiento del contenido del reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, que como decía al inicio, tomó más o menos 9 meses de construcción hasta que finalmente se ha emitido. No ha dejado de ser polémico, usted bien lo citaba.
el tema de los pronósticos deportivos y la prohibición de la publicidad, esto ha sido incorporado y ya ha generado resquemores por parte, por ejemplo, de la Liga Pro de fútbol, porque obviamente hay un músculo financiero muy importante detrás de aquello. Así que veamos qué pasa y cómo se instrumenta ya en la práctica el reglamento. Muy amable, doctor, muy gentil. A ustedes, un abrazo, gracias. Gracias al doctor Abel Swing, que ha estado con nosotros. Él es docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.